Entonces, hay muchas maneras, fíjense que hemos dicho, para que yo acepte alguna cosa, ¿verdad? Me tienen que demostrar, probar. Entonces, ¿qué es lo que llamamos una prueba? Entonces, resulta que hay muchos tipos de pruebas. Hay unas pruebas que se llaman pruebas directas. Cuando yo muestro un resultado a partir de axiomas, usando reglas de inferencia. Así, 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 miren, ya llegué. Eso es una prueba directa. Pero a veces hay pruebas que no son tan directas. O sea, suelen llamar pruebas por contradicción. ¿Han visto pruebas por contradicción en los cursos que han visto de matemáticas? Por ejemplo, ¿qué les han probado por contradicción? Sí, no. Un contraejemplo es cuando yo digo que algo no es verdad. Cuando alguien dice, esta frase es cierta o falsa, yo digo, es falsa, le voy a dar un contraejemplo de eso. Entonces le dice, miren que no. Eso, un contraejemplo no es, o sea, tiene que ver con contradicción, pero no es la contradicción. Ustedes ya vieron el curso, ¿qué cursos han visto? Cálculo, ¿cierto? Pero han visto, por ejemplo, los racionales y los irracionales. ¿Y te saben un número irracional que conozcan? Irracional. Pi, ¿cuál otro? ¿Cuál es más sencillo que raíz de 3? Raíz de 2. El primer número que no le demuestran en matemáticas que es irracional es raíz de 2. ¿Qué es un número racional? No, no irracional, sino racional. Eso, se puede escribir como P sobre Q con P y Q entero. ¿Qué es irracional? Que no se puede. Y entonces uno dice, ¿y será que hay números irracionales? Entonces los matemáticos le dicen, sí hay números irracionales. Le voy a mostrar uno, raíz de 2. ¿Y por qué raíz de 2 es irracional? Entonces se lo demuestran. Pero ¿cómo le demuestran a uno que raíz de 2 es irracional? Le dicen, supongamos que fuera racional. Y entonces raíz de 2 se puede escribir como P sobre Q. Entonces, si yo le hago al cuadrado a ambos lados, me queda 2 es igual a P al cuadrado sobre Q al cuadrado. Y empiezan a jugar con eso y terminan mostrando que, que Q se puede dividir por P, P se puede dividir por Q. O sea que el número que yo escribí como P sobre Q, que no tenía como forma única de escribir el número como racional, que ya no se podía partir más, o sea, 2/4 es lo mismo que un medio, solo que un medio sí ya no tiene cómo simplificarlo y 2/4 sí. Entonces uno dice, esa raíz de 2, un número racional simplificado, o sea que ya no se puede simplificar. Entonces, como es racional, entonces 2 es igual a P al cuadrado, y termina mostrando que entonces P y Q sí se podían simplificar. Entonces, contradicción. Y por lo tanto, lo que supuse que era verdadero es falso. ¿Qué supuse que era verdadero? Que era racional. Entonces, por contradicción, como llegó a una contradicción al suponer eso, entonces he demostrado que raíz de 2 es irracional. Pero realmente son pruebas no constructivas. Son pruebas en las que uno le dicen, si sí fuera así, mire que esto estaría malo. Pero realmente no le muestran a uno, porque ¿cómo le muestran a uno que no se puede escribir como P sobre Q? Y le dicen, mire que raíz de 2 no es 3 sobre 5. Pues sí, pero tampoco es 4 sobre 9. Pues sí, pero ¿y cómo sé que ninguno sobre ninguno da raíz de 2? ¿Sí? Entonces lo que hacen es demostrarle por contradicción, porque no hay manera de demostrarlo que no sea por contradicción, porque tendría que mostrarle que todas las combinaciones de enteros no dan raíz de 2, pero no hay como, son infinitas combinaciones de enteros para hacer P sobre Q, entonces no puede terminarlo. O sea, la única manera de mostrarlo por contradicción, muy usado por los matemáticos, mostrar que lo contrario de lo que se quiere probar conlleva un absurdo, por lo tanto la afirmación de algo, por lo tanto la afirmación es falsa. Hay pruebas por hipótesis, se llaman. Entonces yo quiero mostrar que eh, si Colombia, vamos a Colombia, Colombia no va al mundial. Digamos que si, esta me gusta, que si el Cali gana todos los partidos que le faltan, entonces tampoco clasifica. Perdón con los caleños, qué pena con los caleños, pero pues es un momento muy, que si uno no se ríe se pone a llorar, entonces no se ríe uno del Cali, que de ponerse a llorar por el Cali. Entonces, cuando las pruebas son, si pasa esto, entonces tal cosa, entonces uno dice, supongo que P es cierto, como si fuera un axioma, y demuestro Q. Entonces he demostrado algo que se llama P implica Q, pero que es una implicación. Pero demostrar una implicación no significa que P sea cierto. Significa que si P es cierto, entonces Q tiene que ser cierto. Pero podría que P no fuera cierto, entonces no darse Q.
¿Qué es la diferencia, por ejemplo, en la prueba de hipótesis con la directa? No, no, es que la directa, digamos que no necesariamente tiene que mostrar una implicación, puede mostrar una afirmación que no tiene implicaciones. Ambas partes, no, no, no. Entonces, la prueba directa sale de axiomas y usando reglas de inferencia llega allá. La prueba por hipótesis usa axiomas, usa reglas de inferencia, pero también usa como si esto fuera un axioma que no lo es. Pero como es, si esto fuera cierto, ¿qué puedo demostrar? Entonces, a P también lo puede suponer como un axioma. Pero lo que termina demostrando es la implicación, no que P es cierto. Termina demostrando que si P es cierto, entonces Q es cierto. Demuestra su conclusión más no su suposición. Su suposición la supone. Pero concluye Q, no concluye P. Usando P, concluye Q. Suponiendo que P fuera cierto, concluye Q, pero nunca probó que P fuera cierto. Entonces lo que probó fue que si P fuera cierto, Q sería cierto, pero no probó que P es cierto. Pero, de nuevo, aquí estoy en una introducción. Todo esto lo vamos a hacer en detalle en cada una de las dos lógicas. ¿Mm? O sea que vamos a distinguir bien pruebas por hipótesis, pruebas por, y cosas de esas en cada una de las dos lógicas. Aquí es como para que sepan para dónde vamos. ¿Listo? Pero está muy bien que se hagan esas preguntas y sigan las teniendo allí. Con el avance del curso debemos aclararlas bien. Hay unas pruebas que llaman por contrarrecíproca o contrapositiva. No son exactamente por contradicción, sino que usted quiere demostrar que P implica Q y entonces usted lo que demuestra es que no Q implica no P. Y dice, como demostré esto, que es como al revés de esto, entonces eso también es cierto. Se llama recíproca o contrapositiva. Vamos a ver en qué está fundamentada esa prueba, que está bien fundamentada. Y entonces, ¿por qué hacer esto? Hacer esto que parece lo contrario es lo mismo que hacer esto. Sí, pero fíjense que negar el de la derecha implica el de la izquierda. No es que niegue el de la izquierda implica negar el de la derecha. No, es P implica Q, es lo mismo que demostrar que no Q implica no P. Esas pruebas se llaman pruebas por contrarrecíproca o contrapositiva. Ahí, no, no, la contradicción no entra allí. Bueno, de alguna manera, porque usted dice, tengo que demostrar que si P vale, Q vale. Entonces, supongamos que Q no vale, entonces demuestro que no P, entonces es una contradicción con este. Es como una especie de, sí, hay como una mezcla allí. Pero, pero todas estas las vamos a justificar con fórmulas lógicas de proposicional, de manera que quede claro cuándo se usa y cuándo no, y por qué se pueden usar. Y están las pruebas por casos. Entonces, no, mi programa para calcular el máximo común divisor funciona. Yo digo, pruebe que funciona. Mire, si M es mayor que N, entonces mire cómo funciona. Y si M es menor que N, mire que hace esto y también funciona. Entonces, como no hay dos posibilidades, o M es mayor o igual que N, o es menor o igual que N, como en los dos casos funciona, entonces funciona siempre. Bueno. Entonces, eso es por caso. Por caso es decir, le voy a demostrar que en primer, le voy a decir, vea, solo hay 18 casos posibles. Le voy a mostrar que en el caso 1 es cierto, que en el caso 2 es cierto, que en el caso 3 es cierto y que en el caso 18 es cierto. Como solo hay 18 casos posibles y le mostré que en cada caso eso es cierto, entonces es cierto siempre. ¿Cierto? Pero tengo que demostrar que solo hay 18 casos posibles. ¿Sí? O sea, mi frase, solo hay 18 casos posibles, también la tengo que demostrar. Entonces, si yo demuestro que solo hay 18 casos posibles y luego para cada caso demuestro la misma propiedad, entonces digo, en todos los casos da cierto, cierto. Entonces, no necesito casos, siempre es cierto. Esa es la prueba por caso. Exacto, exacto. Pero a veces las cosas son sencillas. Tengo dos números, pues solo hay dos casos. M es menor que N o M es mayor o igual que N. Listo, ahí hay dos casos. Porque dados dos números, o M es menor que N o M es mayor o igual que N, y eso es verdad. O sea, no hay manera de que no pasen esas dos cosas. Las pruebas de software son otro camello. Esos son otro caso, estoy de acuerdo. Las pruebas de software son otro caso porque típicamente, aún, aunque ¿qué me pusieron por aquí? Qué pena que no haya visto el chat. Julián, en la implicación lo bueno es que que Q puede ser cierto sin que P lo sea. O sea que si demostramos que Q es cierto, se valdrá para cualquier valor de P. Sí, es cierto. O sea, si Q fuera cierto siempre, entonces P implica Q
va a ser cierto, pero no por P, sino porque Q ya era cierto siempre. Pero pues no será por el favor de P que lo sea, pero es cierto lo que dice Julián. Bien, ¿en qué era? Que me fui. La prueba por caso, el software. En software la cosa pues, es parecido. A veces usted hace un software que dice, no, es que el programa recibe o números positivos o números negativos. Y entonces yo lo pruebo con un positivo y funciona, y lo pruebo con un negativo y funciona, entonces ya funciona para todo. Pero el problema con el software es que si usted lo prueba con dos casos, no lo probó con todos. O sea, ¿cómo concluye que su software funciona siempre si usted solo lo prueba con un número finito de casos y hay infinitos casos? ¿Cómo poder concluir que el software siempre responde bien? Hay software, hay nóminas que han funcionado durante años en un banco, una cosa, y de pronto alguien se quejó porque la nómina está mal y se dan cuenta de un error de nómina. 15 años después de funcionar un sistema, 20 años después de funcionar un sistema, se dan cuenta que hay un error y que en tales casos siempre lo liquida mal y que nadie se había dado cuenta. Ese tipo de cosas siempre pasa, porque es que probar software es muy difícil. O sea, una de las cosas más difíciles de ser ingeniero de software es tener que hacerle un software a alguien, entregarle y decirle que eso funciona bien siempre y que lo prueben y le funciona mal. ¿Mm? Entonces, bueno, uno se ríe y dice, ah, bueno, pero es que cuando lo que le funciona mal es que usted por eso que funcionó mal, el tipo perdió, se arruinó, quedó en la ruina. Entonces usted dice, hijo de madre, una nómina mala que a todo el mundo le esté pagando, no sé, 100.000, 200.000 pesos más en cada mes y sean 200 empleados, es un poco de plata. Entonces, hay cosas en las que usted no puede fallar y hay cosas en las que usted podría fallar, pero hay cosas en las que definitivamente no. Y lo más difícil en la ética de ingeniero de software para mí es entregar un producto que le pidieron y comprometerse con el que se está entregando que eso funciona como él creía que funcionaba. Esa es la parte más fregada, porque es difícil. Usted tiene, claro, le van a enseñar aquí cursos de pruebas de software, le van a enseñar cursos de pruebas unitarias, de pruebas no sé qué. ¿Sí? Todo eso es para disminuir el riesgo de que su software quede mal, pero nunca le asegura que quedó perfecto. Qué problema tan grave. Y así nos enseñó a funcionar Microsoft. O sea, eh, mm, o sea, Windows les funciona siempre. Si no le funciona, reinícielo y ya le empieza a funcionar otra vez. ¿Sí? Si usted compra una nevera, la lleva para su casa y de pronto no está enfriando, ¿qué hace usted? ¿La desconecta, la conecta y mira si sigue enfriando? ¿O se la lleva a decirle esta cosa no está funcionando? Deme una que funcione siempre. Usted no hace eso con Windows, ni con el software. A usted el software le han enseñado que le toca aguantarse que a veces no funciona. Pero no debería ser así. Me parece que eso es lo más feo de nuestra profesión, es tener que decirle a alguien que uno le puede hacer algo que no le funcione bien siempre. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el ingeniero eléctrico por qué los de la nevera me tienen las neveras perfectas y no las devuelvo? O un televisor que de vez en cuando se apaga, usted ahí lo devuelve, esto no me sirve. Tráigame uno que no se apague solo. No, no, apáguelo y vuelve a aprender. ¿Cuál? Apáguelo y vuelve a aprender. Deme un televisor que funcione. Da la impresión, pero lo que digo es algo, ¿por qué el software se puede vender dañado y un aparato electrónico no? Tiene que trabajar con condiciones. Cuando le dan unas condiciones de forma de paz, al igual que el sistema. Pero el software también. El software también, pero a ese momento, que aparte del sistema tiene un espacio para ilustrar fallos. Yo no sé. Siempre pueden fallar. Y Sí, compre un celular que verá que usted ahí lo devuelve. O sea, si esa cosa le está pagando a cada rato, ahí lo devuelve. Si usted no le dice, no, es que lo apague, lo prende y vuelve y le funciona. No, no me sirve así. Pero con el software usted va y le dice, lo primero que le hacen firmar es una cosa que dice, acepto un poco de cosas y entre esas que a veces eso puede funcionar mal. Eso nos lo enseñó Microsoft para poder vendernos hartos Windows. O sea, yo por eso a mí no me gusta Microsoft por eso. Desde que empezó, a mí no me gustó que su filosofía era vender mucho, pero no vender corrección. Y eso quedó.
Ahora, yo sé que hacer software tiene sus compliques y sus cosas, pero si uno lo hace bien, tiene que hacer cosas que funcionen y que uno pueda decir, meto la mano al fuego, que lo que estoy entregando le hace lo que usted me dijo que hace. Le calcula la nómina correctamente en todos los casos. Lo que le estoy entregando le calcula los estímulos académicos de todos los estudiantes bien en todos los casos. Qué jartera que aquí cada que corran los estímulos, ustedes estén diciendo, yo por qué no quedé si yo debería quedar y usted ahí mira y sí, y el sistema está sacándolo a usted. No, o sea, hay unas reglas para saberlos y si usted la puede demostrar que quedó bien, ¿por qué no la pueden programar bien? O sea, hay cosas que usted no acepta que no las programen bien. No pueden quedar mal programadas, tienen unas reglas claras. Y hay una manera de uno como ingeniero asegurarse que eso queda bien. Ya están cerrando, ya casi. Ya casi. Vale. En todo caso, así como pasa con las pruebas, entonces uno cuando va a hacer pruebas hace esquemas de pruebas. Así como uno cuando hace pruebas, entonces vamos a tener maneras de probar las cosas. Aquí vamos a tener una notación para probar las cosas. Por ejemplo, tenemos los axiomas van a tener nombres, las reglas van a tener nombres. Por esta regla dice, si A es menor que B, entonces las reglas en lugar de escribirlas una y abajo la otra, las escribí horizontalmente para que me cupieran. Entonces, en lugar de escribir arriba algo y abajo algo, escribí a la izquierda esto y a la derecha este símbolo esto, que es lo mismo, pero es para que me escriba horizontalmente y no tener que escribir las reglas verticalmente y me ocupe más espacio. Entonces, esta regla dice que cuando A es menor que B, yo puedo asegurar que A más C es menor que B más C. Son reglas de matemáticas, de aritmética, que si A es menor que B y B es menor que C, puedo asegurar que A es menor que C. Y que cuando yo tenga A igual a B, donde tenga una expresión que tenga A, la puedo reemplazar por B y las dos expresiones me quedan iguales. Eso es lo que dicen estas tres reglas de inferencia y este axioma. Entonces, con esas reglas de inferencia y este axioma, uno puede demostrar, por ejemplo, que 2 es menor que 3. Puede demostrar que 2 es menor que 3. Entonces, hay un axioma que dice que 0 es menor que 1. Entonces, yo empiezo por el axioma. Hay un axioma que dice que 0 es menor que 1. Voy a aplicar la regla 1, que dice que si yo tengo A menor que B, puedo sumarle lo mismo a ambos lados y el menor se conserva. Entonces, lo voy a aplicar con C igual a 1. Entonces, voy a sumar 1 a ambos lados y entonces tengo que 0 más 1 es menor que 1 más 1. Por aritmética, yo sé sumar y 0 más 1 da 1 y 1 más 1 da 2. Entonces, me quedó 1 menor que 2. Vuelvo y aplico la regla 1, le sumo 1 a ambos lados, me queda 1 más 1 es menor que 2 más 1, o sea, me queda 2 menor que 3, que era lo que yo quería demostrar. O sea, acabo de demostrar que 2 es menor que 3 a partir de estos axiomas y estas reglas de inferencia. De hecho, no las usé todas, usé solamente esta y esta. Entonces, ¿qué destaco de una demostración? En una demostración dice, ¿cuál es el teorema que voy a demostrar? Toda demostración dice, yo voy a demostrar esto. Tiene que quedar claro. Tiene que decir, yo voy a demostrar esto. Segundo, bueno, tiene que quedar claro el teorema de demostrar. Tercero, hay una palabra que dice, aquí empieza mi demostración. Entonces, yo, aquí empieza mi demostración. Cuarto, un renglón por paso. O sea, aquí de hecho hay 2 renglones por paso. Mi paso es, cojo un axioma que es 0 menor que 1. Mi segundo paso es, aplico esta regla y me da como resultado esto. Mi tercer paso es, aplico esta regla y me da como resultado esto. Mi cuarto paso es, aplico esta regla y me da como resultado. O sea, un paso por renglón. Y quinto, cuando termino la demostración, digo, aquí yo ya terminé. Entonces, el que lee la demostración sabe que usted va a demostrar esto, que aquí empezó su demostración y que aquí la terminó. Y entonces va a poder verificar si usted hizo una demostración acorde con los pasos o no. Eso es lo que llamamos esquemas de pruebas. Pero a veces las pruebas las puede escribir un poquito más corticas. La voy a probar con 1 menor que 3. El 1 menor que 3, el que acá de demostrar ahorita fue 2 menor que 3. Ahora voy a demostrar 1 menor que 3. Entonces, para demostrar 1 menor que 3, voy a empezar por un axioma que es 0 menor que 1. Le sumo 1 a ambos lados y me queda 0 más 1 menor que 1 más 1, o sea, 1 menor que 2. Y como tenía un teorema que acaba de mostrar que 2 es menor que 3, entonces con la regla 2 tengo 1 menor que 2 y 2 menor que 3, entonces aplicando la regla 2 me queda 1 menor que 3. Y acabo de demostrar que 1 es menor que 3. Pero eso también lo puedo demostrar tratando de escribirlo en menos líneas, con menos espacio. Entonces, número, digo, línea número 1, 0 es menor que 1, eso es un axioma. Línea número 2, 0 más 1 menor que 1 más 1, es aplicándole a la línea 1 la regla 1. Siempre hay qué deduzco, en qué línea voy y cómo lo deduje, con qué justifico que haya llegado allá. Y así son todas las demostraciones. O sea, escribir demostraciones tiene como una sintaxis, una manera de hacerlo. Y queremos hacerlo de una manera que todos estemos de acuerdo para que todos podamos leer la demostración de otro. Por eso ponemos reglas para escribir demostraciones. Y eso es lo que llamamos aquí esquemas de pruebas.
Buenas prácticas para demostrar, ya vamos a terminar. Establecer lo que se va a probar, definir un plan de prueba, mantener un flujo lineal de argumentación, no olvidar las razones, las justificaciones, tratar de revisar y simplificar. A veces hace uno por el paso a paso, hace 10 pasos en una cosa que puede hacer en 2 pasos, introducir notación de manera... Bueno, todo esto lo vamos a aprender a medida que vayamos aprendiendo a demostrar. Y les dejo para la casita que vean causas comunes de errores en pruebas. Entonces, aquí tengo 3 demostraciones, el ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejemplo 3. Son 3 demostraciones. Aquí estoy demostrando que un octavo es mayor que un cuarto. ¿Todos ustedes creen que un octavo es mayor que un cuarto? No, ¿cierto? Un octavo es más chiquito que un cuarto. Bueno, aquí está demostrado que un octavo es mayor que un cuarto. En la siguiente transparencia está demostrado que un centavo es lo mismo que un dólar, que un peso. Pero un centavo no es lo mismo que un peso, ¿cierto? Usted le mete la máquina a un centavo y no le da, y le mete un peso y puede que le dé. Es diferente, pero aquí está demostrado que son iguales. Y la tercera demostración es que si A es igual a B, entonces A es igual a 0. Y aquí está demostrado que si A es igual a B, entonces A es igual a 0. Ah, no, porque yo me sé caso. Por ejemplo, 5 es igual a 5 y 5 no es igual a 0. Entonces esta demostración, o sea, esto no puede ser cierto. Este teorema no puede ser cierto porque yo conozco muchos casos en que no se cumple, en que A es igual a B y no son 0. Aquí dice que si una A es igual a un B, entonces A tiene que ser igual a 0. Sea quien sea A y sea quien sea B. Entonces, pero ¿cómo así? Pero aquí está demostrado. O sea, lo que yo quiero que ustedes miren con calma en sus casitas es estas 3 demostraciones y que miren esas 3 demostraciones en qué fallan. Entonces, para mirar en qué fallan, lo vamos a ver en un Sócrates empezando la próxima clase. Las demostraciones tienen errores. Claro, las demostraciones tienen errores. Entonces, aquí están los pasos de la demostración. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. De la segunda, paso 1, el rojito, paso 2, el azul, paso 3, paso 4. Y paso 5. En la tercera hay 5 pasos. Entonces, revisen y encuentren en qué pasos hay errores. Porque tiene que haber errores. Si no los ven, eso le puede pasar en la vida real. Que usted escribe una demostración, está convencido que está bien, pero hay errores. Entonces, hay que tratar de ser muy, como aquí estas demostraciones se escribieron a propósito de una manera que tratar de engañar a ustedes. Ay, sí, mire, uy, ¿y por qué? Pero es a propósito para que en la vida real traten de ser muy, ¿cómo se llama? Meticulosos, detallistas en sus demostraciones para que cuando uno las lea se dé cuenta que están bien, o para que cuando ustedes las lean se dé cuenta que están bien, para que ustedes mismos no se engañen a sí mismos, ya demostré esto y no lo hayan demostrado. Entonces, esto es solamente como una motivación para eso, y en el campus hay un video sobre demostraciones falsas, como para que lo vean y se diviertan un ratito. Nos vemos el jueves próximo con todo lo que tiene que ver con lógica proposicional. Empezamos. ¿Listos? Y hagan los quizzes de entrenamiento para que sepan cómo son los quizzes. Chao. Muchas gracias, profe.